Buenas noches. Vamos a dar inicio a este evento, a la conferencia preparada para esta oportunidad. Coronel Carlos Borja, por favor, si puede proceder a la instalación. Gracias, Omar. Agradezco a todos los amigos que se han hecho presente para escuchar esta conferencia, la cual doy por iniciada y adelante, pues, Omar, con toda la programación. Muchas gracias, coronel. En primer lugar, saludar a toda la directiva, a la cabeza del coronel Borja como presidente del Colegio de Conferencistas de Bolivia. Del mismo modo, saludar a toda la audiencia que está participando de este evento, de esta conferencia, y darle la bienvenida al ingeniero Jaime Molina. Actualmente, en su oportunidad, va a proceder a dar una conferencia sobre el tema bastante interesante, por cierto, y de coyuntura, titulada El Año Nuevo Aymara, Costumbres y Tradiciones en Decadencia. No sin antes advertir de que hay normas para la realización de esta conferencia. Principalmente, por favor, pedirles de que todos mantengan sus micrófonos cerrados para evitar interferencias y perjudicar la actual conferencia respectiva. Luego, se va a proceder, una vez concluida la conferencia del ingeniero Molina, a la ronda de preguntas y respuestas. En las mismas, por favor, se les advierte de que no deben tocar temas político-partidarios, ser bastante específicos y claros con las preguntas respectivas. Una vez agotadas estas preguntas mediante el chat, ya se va a dar oportunidad también, si el caso se quiere, hacer preguntas en forma directa por el audio, ¿ya? Me toca presentarlo al ingeniero Jaime Fidel Molina Gutiérrez, actualmente el conferencista en esta oportunidad. No sin antes hacerles conocer el currículum vitae que cursa en mis manos, ¿ya? Y voy a hacer lectura in extenso, inclusive donde se ha formado básicamente, básico, intermedio y secundario, porque creo que de ahí nace la inquietud de hacer esta investigación sobre este tema. Él es ingeniero agrónomo de profesión, con mención en ingeniería agrícola. Tiene un curso de posgrado en marketing y comercio exterior, un diplomado en recuperación, conservación y manejo de praderas nativas. Él estudió sus estudios básicos en la Escuela Seccional Polea, Cantón Circuata, provincia Inquisivi, ¿ya? Luego en el núcleo escolar de Choquecota, provincia Carangas, departamento de Oruro. El intermedio en el Instituto Técnico Agropecuario Choquecota. Y posteriormente sus cursos de secundaria en el Colegio Juan Misael Saracho de la ciudad de Oruro. Los estudios universitarios los realizó en la Universidad Técnica de Oruro, carrera de agronomía. Las experiencias de trabajo que cabe destacar, ya los últimos como consultor técnico especialista en camélidos y construcciones rurales. Fue participante de diferentes cursos de formación y actualización de diversos temas fuera del país. Consultor evaluador de impactos agrícolas por derrame de petróleo para Transredes Sociedad Anónima. Asesor general del ILU Chapita, parcialidad Urinsaya de Choquecota, marca Carangas. Representante del ILU originario de Collana, asesor de la Asociación Integral de Productores Ecológicos, Yunga Circuata La Paz, organizador de la primera feria de la quinoa, coordinador de proyectos de la Unidad de Promoción Productiva, tribunal veedor
en exámenes de competencia, investigador y jefatura de laboratorio. Luego, docente auxiliar en la Universidad Técnica de Oruro, materia agroclimatológica. Tiene algunos reconocimientos, ya, por trabajos de asesor voluntario en Nación Originaria Hachacarangas de Oruro, autor del libro Origen y Filosofía Milenaria de los Aymaras y Quechuas. Luego tiene un reconocimiento por impulsar posicionamiento y defensa del ayllus y marcas del CONAMAC. Una vez hecho conocer su trayectoria profesional y formación educativa, le cedo la palabra al ingeniero Jaime Fidel Molina Gutiérrez para que inicie su conferencia, advirtiéndole de que tiene 45 minutos para ellos. Tiene la palabra, ingeniero Jaime Molina. Gracias, licenciado Omar López. Tengo que agradecer a toda la audiencia que está en la sala y además pues saludar a todos los que nos están siguiendo en este momento en esta conferencia, seguramente desde diferentes partes de Bolivia y no solo de Bolivia, capaz que tenemos también mucha audiencia, muchos participantes en el exterior del país. Entonces a todos ellos un saludo cordial y empezaremos pues hablando de lo que es el Año Nuevo Aymara, costumbres y tradiciones en decadencia. Como lo dijo nuestro moderador, el licenciado Omar López, trataré de enmarcarme en el tiempo que me han dado de 45 minutos para poder exponer básicamente todo lo que significa el Año Nuevo Aymara, partiendo un poco desde sus orígenes, pasando por la conquista española y hasta llegar también a nuestros tiempos. Entonces, saludado que están todos, empezamos con esta conferencia y decimos básicamente que el Año Nuevo Aymara es una tradición milenaria que se ha ido manteniendo en el tiempo y el espacio junto con sus usos y costumbres, pero principalmente basado en la tradición y en la supervivencia y transmisión de los conocimientos a través de la oralidad. Hay que recordar que los aymaras son una cultura milenaria, mucho antes de los incas y mucho antes inclusive que el imperio incaico. Ahora, la pregunta lógica es, y seguramente como muchos se preguntarán y muchos querrán saber, ¿de dónde viene esta cultura? ¿Cómo es que se ha asentado en esta parte del continente? Tenemos que decir que nos hemos remontado a libros originales que han escrito los propios españoles a su llegada en la invasión al imperio incaico. No olvidemos que el año 1492 llegaron los incas a esta parte del continente americano. Sin embargo, tardaron casi 40 años en llegar justo hasta donde estaba el imperio incaico. Seguramente muchos recordarán, o los que no saben, deben saber que los españoles llegaron pues casi a la parte de Centroamérica, la parte de México, la parte de El Salvador, la parte de, ¿no?, de las costas del Atlántico. Desde ahí se fueron compenetrando de a poco, fueron avanzando hacia Sudamérica. No hay que olvidar que tienen un famoso dicho los españoles, que repetían y está recogido en algunos libros.
cuando ellos mencionan que por este camino se va al sur a ser ricos. Y se referían justamente a la región del Imperio Incaico, a la región de todo el Alto Perú, donde también está Bolivia. Entonces, a su llegada los españoles, al no poder tener cómo articularse y cómo entenderse con la gente nativa, eligieron a dos personas, un joven y una persona mayor, para que les sirvieran de intérpretes, a los cuales les llevaron hasta España, inclusive para poderlos adoctrinar y para poderlos enseñar y para que sean ellos sus intérpretes en todo el trayecto del avance desde el norte hasta llegar al Imperio Incaico. Esas personas fueron, uno de ellos, un joven llamado Felipillo, y el otro, don Tomás, que eran las personas que les servían de intérprete. Entonces, en 1533, cuando llegaron ya al territorio del Imperio Incaico, se toparon pues con la gente nativa, que no sabía al final cómo reaccionaban, porque también tenían, ¿no?, ciertos temores. Y ahí no ocurrió justamente lo que cualquiera preguntaría: ¿de dónde vienen? ¿De dónde son ustedes? ¿Quiénes son sus antepasados? Entonces en esto los nativos les respondían y les decían pues que ellos habían venido de sus antepasados que habían llegado inclusive de algún barco después del diluvio y se quedaron en estas tierras para cuidarla. Entonces esas versiones están recogidas en los libros escritos directamente por los españoles. Y a eso me refiero y a eso me remonto. De ahí es que se puede afirmar con toda certeza que el imperio, no el imperio, la cultura de los aymaras viene directamente como descendencia después del diluvio. Por eso, inclusive, recordamos el Año Nuevo Aymara cada 21 de junio. Y este año 2023 llegó a caer el año 5531. Lo cual significa que 3508 años antes de Cristo, más o menos, y esto concuerda un poco con algo que se puede ir comparando hasta con la Biblia, de la época del diluvio, ¿no? Entonces, esta versión recogida por los españoles, creo que nomás tiene asidero, y es por eso que en el libro que yo he mencionado, del origen y filosofía de los aymaras y quechuas, menciono básicamente, remontándome a esos libros originales, eso, de que los aymaras provienen de esa cultura antigua. Y ahora, ¿por qué aymaras? Ustedes saben que todo va evolucionando y todo a veces se tergiversa un poco, inclusive hasta en la traducción. Entonces los aymaras vienen de un léxico que, bueno, antiguamente se llamaban ellos, o se decían cuando les preguntaban, nosotros somos los hayamaras, decían ellos. Y hayamara en el idioma aymara significa justamente que son de épocas lejanas o de tiempos antiguos. Eso es al que nos remontábamos hace rato cuando decía que venían justo después
del diluvio. Entonces, los aymaras han ido manteniendo esa tradición. Y esa tradición va de a poco mezclándose con diferentes sincronismos, y con la llegada de los españoles inclusive se va mezclando con otras cosas más para llegar hasta nuestros tiempos. Pero debemos remontarnos a ver antes de la llegada de los españoles. Los aymaras tenían sus conocimientos nativos, originarios. Tenían su religión. Y básicamente en su religión, adoraban a Huiracocha. ¿Y quién era Huiracocha? Huiracocha era el Señor, el Supremo, y era el Supremo Creador. Entonces adoraban al Supremo Creador. ¿Quién es el Supremo Creador? Dios. ¿Y cómo se entiende que ellos conocían a Dios? Por la tradición oral. No hay que olvidar que después del diluvio, los que fueron, salvados, rescatados en el arca de Noé, fueron personas selectas, personas que temían a Dios. Y como los aymaras venían de ahí, entonces los aymaras tenían ese conocimiento, que había que adorar a Dios, y que Dios, en su idioma nativo, era Huiracocha, lo cual ciertamente está también confundido con otros autores que catalogan a esto como si los aymaras fueran politeístas. A la actualidad sí llegan a ser politeístas, pero en los tiempos antiguos o antes de la llegada de los españoles, adoraban directamente a Dios y toda la creación de Dios. Es así que ellos mencionaban todas las deidades de Dios, toda la creación de Dios. En eso mencionaban los mares, los ríos, los lagos, ¿no? Las montañas, y muchos de ellos con sus nombres, lógicamente, y por temor a Dios, y por agradecimiento a Dios. Y de eso que hasta hoy inclusive se mantiene la tradición del ofrecimiento del sacrificio. Y hasta eso es bíblico. ¿Por qué? Porque antiguamente los hombres tenían que ofrecer un sacrificio para el perdón de sus pecados. Y eso está escrito en la Biblia. Entonces, todo eso fueron rescatándose y promoviendo en el tiempo, por tradición oral, los aymaras. Por eso que hasta en nuestros tiempos, los aymaras siempre suelen sacrificar 2 llamas blancas. Eso justamente proviene de esa tradición oral y de esa transmisión oral de enseñanza de generación en generación, que había que sacrificar, que había que ofrecer un holocausto a Dios para el perdón de sus pecados. Y por eso los aymaras eran una cultura bastante centrada y temerosa a Dios. De ahí viene que también los aymaras tenían pues básicamente los principios y valores ético-morales bien enraizados. Y por eso ellos se han mantenido en el tiempo y el espacio. Y se dice, y según algunos autores, todavía algunos autores mencionan que es de la cultura del imperio incaico, esa trilogía, por ejemplo, del Amasúa, Amayuya y Amacaya. Pero sin embargo, los aymaras, esto, aunque está en quechua, lógicamente después de los aymaras han venido los quechuas. Y juntamente con ellos, esta trilogía ha sido parte de su vida,
ha sido parte de su cosmovisión. Es por eso que ellos, respetando la ley de Dios, respetando al prójimo, respetando las deidades y las bondades de la creación de Dios, hacían el sacrificio, hacían el holocausto a Dios a través de lo que tenían ellos. Y en esta región de los aymaras principalmente estaban dedicados a la ganadería. Los que se dedicaban mayormente a la agricultura eran los quechuas. Entonces, tenemos que concluir diciendo que los aymaras han tenido esa valentía de respetar primeramente la ley de Dios, los mandamientos de Dios. Y por eso hasta en algún momento antes, en algún momento de la historia de Bolivia, se decía inclusive que los aymaras eran la reserva moral del país. Evidentemente lo han sido. Han sido. Por eso los aymaras, en su cultura y en su vivencia diaria, tenían ese respeto mutuo y ese cariño por todo lo que es la hermandad, el ayllu, el sapi, la marca, y en todo. Y todos sabemos por historia también que antiguamente no habían candados, no habían llaves con qué asegurar las casas. Y en todo el territorio de la cultura aymara, pues las casas eran cerradas y atadas seguramente con algún cordón, como que hasta casi en nuestros tiempos se mantienen algunas regiones todavía. Lo atan las puertas sencillamente con algún cordón y está así. ¿Por qué? Porque respetan, porque ellos respetan esa trilogía, ¿no? Del ama sua, ama yuya y ama aquella, que traducido al castellano es: no seas ladrón, no seas mentiroso y no seas flojo. Basado en esa trilogía es que los aymaras han sido, en una parte de nuestra historia, la reserva moral del país. Debemos remontarnos a la llegada de los españoles en 1533. Con la llegada de los españoles ha llegado también la corrupción. Han llegado otras costumbres. Han llegado algunas otras tradiciones ya, ¿no? Desde Europa. Y esas tradiciones justamente eran, ¿no?, las bebidas con las cuales los españoles pues trataban y lograron conquistar a muchos caciques que eran los dirigentes originarios de los aymaras, los caciques, los amautas. Los amautas básicamente que son los maestros, los que después de haber transcurrido por diferentes pasos en la vida, al final llegan a ser maestros y eran los que estaban y enseñaban y han sido parte también del imperio incaico como parte de la corte principal del Inca. No olvidemos que los incas tenían entre su equipo gente que trabajaba en diferentes rubros. Ahí estaban las doncellas que se dedicaban al hilado, al tejido, y estaban estos amautas, que eran los maestros, los que ya después de haber transcurrido varios años de la vivencia, tenían conocimientos sobre astrología, tenían conocimientos sobre interpretaciones del tiempo. Y específicamente
habían personas que se dedicaban a interpretar, a prevenir lo que podía ocurrir en determinados espacios del tiempo. Estos se llamaban laramas y eran los que estaban en la cima de los cerros. Se dedicaban a estudiar el tiempo, a mirar, a ser como guardianes del tiempo para prevenir cualquier fenómeno natural que estuviera por llegar. Es así que ellos prevenían cuando estaba por llegar una granizada, cuando estaba por llover, cuando estaba por hacer heladas, o cuando tenía que haber sequías, o cuando tenía que llover en demasía, o cuando no tenía que llover también. Entonces todo esto le servía al Inca para poder prevenir y para poder hacer sus sembradíos y para poder tener los cultivos y no estar pasando hambre en esta parte del altiplano. Conocemos todos que no siempre es fácil poder obtener el alimento para todo el año en esta parte del altiplano de todo lo que es el Alto Perú. Entonces, con estos sabios se prevenía que había o que estaba cerca un fenómeno natural de sequía, por ejemplo. Entonces los incas optaban por ir a las cabeceras de valle y al valle a hacer sus sembradíos. Ahí hacían los sembradíos de lo que era la papa, la oca, y también de otros productos como el maíz. Y constantemente era esa la forma de abastecerse de alimentos para no hacer pasar hambre a toda la gente del imperio. Todo esto ha sido parte natural, digamos, de los aymaras en el imperio incaico ya. Pero también tenemos que decir que juntamente con eso, los aymaras tenían ellos propiamente como ayllus o como marcas, tenían sus regiones de sembradío en estas partes de valle o de cabeceras de valle. De eso es que hasta nuestros tiempos, en las regiones, en algunas regiones de Bolivia, mantienen los nombres, inclusive hasta los nombres de las marcas de las cuales habían salido personas para ir a hacer los sembradíos en otras regiones. Es así que en el departamento de Chuquisaca, por ejemplo, hay una región llamada Caranguillas, ¿ve? Lo cual hace mención a Carangas, ¿no? Carangas, Caranguillas. En otras regiones igualmente, donde han ido los aymaras, han tratado siempre de mantener su lengua y han puesto los nombres de las regiones que han colonizado o donde se han asentado, los nombres en aymara. Es así que conocemos, por ejemplo, en la región de los Yungas, una región donde antiguamente era la granja de los de rehabilitación de los presos, Cañamina, de nombre Cañamina. Ese nombre, por ejemplo, viene de dos vocablos aymara. La caña, que todos conocemos, la caña del que se extrae el azúcar, caña, y mina.
Entonces significaba que era un lugar donde se producía la caña, o era una mina de caña. Y así hay muchos lugares. Me remonto a otro lugar también de los Yungas mismo, donde se han asentado, digamos, personas de habla aymara, y un sector donde le han puesto el nombre de Pucarillo. ¿Y de dónde viene ese nombre? Es un nombre de dos vocablos aymara, de Pucara, lugar de adoración, Pucarillo, ¿no? Entonces, lugar de adoración pequeño, algo como diminutivo, en illo. Entonces, así es como los aymaras se han expandido, así es como se ha mantenido y se mantiene hasta nuestros tiempos esta cultura de los aymaras y también de los quechuas. Remontándonos a lo que ha sido el sufrimiento prácticamente de la colonización, cuando en 1533 llegan los conquistadores ¿me escuchan aún? Creo que ha habido, no sé si corte algo. Se escucha, siga nomás, ingeniero. Bueno, se ha cortado el video un poco, pero bueno, yo sigo. El tema es que a la llegada de los españoles en 1533, para conquistar a los incas, los españoles se han valido de diferentes artimañas. Han enviado comisiones, comitivas para visitar al Inca, para estudiar al Inca, y el Inca también ha hecho lo mismo para poder conocer a los españoles, para poder saber quiénes eran, cómo eran. Y a los españoles no les ha sido muy difícil tampoco poder conquistar, y peor aún, porque han usado la fuerza. Sin embargo, debemos recordar que los aymaras y los incas, el imperio incaico, así como conocían por tradición oral los mandamientos de Dios y la Biblia y todo eso, sabían que tenía que venir un Mesías. Y sabían que iba a llegar y esperaban. Y por eso confundieron a los españoles, que eran blancoides, confundieron un poco con la llegada del Mesías. De ahí que en algunos libros se encuentra ese relato donde los nativos preguntan, ¿no?, si eran ellos de los que se decía que debían llegar. Ellos entonces astutamente, claro, se basaron también, se agarraron de eso y pues les sirvió como un punto más a favor para poder entrar al imperio de los incas. Así es como lograron inclusive engañar, que ellos sí eran los enviados del rey, de la reina de España. Con eso engañaron. Y para conquistar a otros que no eran tan fáciles o no eran personas que fácilmente podían ser dominados, emplearon regalos. Ahí es donde entró la prebenda. Con eso entró la prebenda al imperio incaico y a la cultura de los aymaras. Porque trajeron los españoles bebidas finas, en botellas. Y haciendo probar a la gente, pues, bueno, cautivaron al final y fueron como artimaña para poder dominar también al imperio incaico a través de eso, de las prebendas, de los regalos
y las promesas inclusive falsas. Hay que recordar que a Atahualpa le estudiaron mucho, porque en esos tiempos del reinado de Atahualpa había justamente una pelea interna en el Imperio Incaico. Y se aprovecharon de eso los españoles. ¿Y la pelea era entre qué? Entre dos hermanos, uno natural y el otro legítimo. Huáscar. Huáscar era el hijo legítimo, al que le correspondía realmente ser el Inca. Pero Atahualpa era hijo natural. Era hijo natural del Inca Huayna Cápac. Y en esa pelea justamente se basaron los españoles para poder irrumpir y para ofrecerle ayuda supuestamente a Atahualpa en contra de su hermano Huáscar. Sin embargo, todo esto no fue honesto ni verdadera ayuda, porque solo fue artimaña para poder dominar y para poder entrar a todo lo que era el imperio incaico. Entonces, para apresurar un poco, debo decir que a Huáscar lo tuvieron que ahogar en el río Andamarca, cerca de Jauja. Y después, bueno, quisieron inventar otra historia para contar a Atahualpa. Y aún así a Atahualpa lo apresaron. Y cuando lo apresaron, lastimosamente Atahualpa, pues, pese a tener un ejército numeroso, no pudo dar la orden de ataque ni de otra situación, porque al apresarlo los españoles lo encerraron. Lo encerraron en un cuarto de 3x5 y como unos 2 de altura más o menos. Y estuvo incomunicado. Después le fabricaron hasta jueces y hasta sentencia en la horca. Es así como lograron dominar a Atahualpa, después de haber ahogado a Huáscar. Pero no contento con eso, lo decapitaron, lo ahorcaron en la plaza principal de Cajamarca a Atahualpa. Y lo hicieron para escarmentar, para poder demostrar a toda la población del Imperio Incaico que obrando así, o así les iba a pasar también a los que se ponían en rebeldía. Entonces, esa es un poco la parte de la historia de los incas y los aymaras, que también han estado justamente en parte del Imperio Incaico. Debo mencionar que detrás de toda esta historia, que es bastante larga, ciertamente que para 45 minutos creo que el tiempo es muy corto. Sin embargo, viendo que ya mi tiempo se va a ir terminando, quiero remontarme un poco ahora
a lo que es en nuestros tiempos la cultura de los aymaras. En nuestros tiempos la cultura de los aymaras ha perdido su esencia, ha perdido su rumbo, podríamos decir, porque lastimosamente bueno, a eso es lo que se remontan algunos historiadores, algunos escritores, cuando dicen que los aymaras y los quechuas son politeístas. Ciertamente en nuestros tiempos se puede decir que son politeístas. Sin embargo, se mantiene esa raíz, esa esencia de respeto a Dios. Es por eso que muchos todavía mantienen esa tradición y esa gratitud a Dios, Viracocha, que es el Dios supremo. Pero en su mayoría, así como Huáscar y Atahualpa pelearon por el cargo, por ser el monarca, esa tradición también se ha ido arrastrando. Es esa la mala costumbre o la mala imagen, podríamos decir, que ha ido reproduciéndose con el transcurrir del tiempo. Por eso que en nuestros tiempos también hay mucha gente entre los aymaras y entre los quechuas que por el cargo se pelean y fruto de eso, pues a veces hasta el gobierno después los maneja. Entonces pasa eso con esto de las tradiciones y la decadencia que podríamos decir de la cultura de los aymaras. Ya nadie o todos al final quieren lograr ser autoridad. ¿Solo por qué? Por algún tipo de beneficio que gozan o por algún tipo de prebenda que pueden lograr después de ser autoridad con diferentes estratos del gobierno. Entonces ya se ha ido degenerando y se ha ido maltratando toda esa trilogía tan respetada que hasta inclusive se ha optado en la Asamblea de la Organización de Naciones Unidas para todo el organismo de la ONU, el año 2015, si no me equivoco, o el 2016. Sin embargo, esto que ha sido tomado así como una trilogía para vivir bien en nuestros tiempos ya está en decadencia. Por esto de las peleas internas, por esto de las prebendas y por esto de querer tener el poder. Porque el ser autoridad ciertamente representa un poder, es un poder. Y por ese poder vienen las peleas, por ese poder vienen después los resentimientos y es lo que podemos ver en nuestros tiempos en diferentes países de Sudamérica, viendo gente que fácilmente es sometida a raíz de que son prebendalistas, a raíz de que no tienen la cultura propia del orgullo propio, sino que por ahí han hecho crecer demasiado un falso orgullo por el que se mantienen y luchan y hacen las peleas internas con el que cualquier gobierno después quiere manejarlos, conociendo ese tipo de actitudes que va enraizado dentro de la cultura de los aymaras y quechuas. Para terminar, quiero mencionar
que se puede lograr rescatar, lograr sanear esa decadencia de esta cultura de los aymaras y quechuas. Para lo cual se necesita ciertamente un cambio rotundo de pensamiento y de actitud. Pero tal parece que ha enraizado bastante la corrupción en la cultura de los aymaras y quechuas, que si no quiere terminar mal o desapareciendo como cultura, pues va a tener que ponerse manos a la obra en básicamente adquirir conocimientos, adquirir y rescatar esa trilogía muy maltratada hasta nuestros tiempos. Con esto quiero pasar, creo que es mi tiempo, estimado licenciado Omar. Entonces, tal vez ya iríamos a la otra parte de las preguntas para ir respondiendo de acuerdo a lo que haya preguntas, ya sea de forma directa, en forma verbal, o ya sea por el chat. Ingeniero Molina, muchas gracias. Sin embargo, si usted tiene algo muy importante para complementar, se le da 5 minutos más, y si no, evidentemente vamos a entrar a la etapa de preguntas y respuestas. Diga usted. Perfecto. Voy a hacer uso de esos 5 minutos más que me conceden para decir que esto del Año Nuevo Aymara, que se ha diseminado casi por todo el país, no ha sido otra cosa que un acto de copiar una cultura para llevarlo a otro lado. Porque no hay que olvidar que los interculturales, los que se reclaman gente que son de diferentes culturas, ¿no? Mezcla de diferentes culturas, los que también han adoptado como el año nuevo suyo en partes tropicales, en partes del valle, todo eso, ¿no? Sencillamente lo han tomado como una cuestión nada más de tradición, pero no han tenido el cuidado necesario y el estudio necesario para poder adoptar verdaderamente como algo que puede servir para avanzar, para eso que, bueno, en la cultura aymara se dice el sumacamaña, el vivir bien, para vivir bien realmente. No, entonces por eso quiero decir a toda la gente de la sala que esto de la cultura aymara y quechua es muy complejo de entender porque sencillamente no valoran a sus propios profesionales, porque ya en nuestros tiempos tienen profesionales que son directamente de estos pueblos, de estas marcas, de estos ayllus. Pero la gente del ayllu, de la marca, del suyo, en muchas ocasiones no los valoran o solamente los quieren utilizar. Por eso que está en decadencia la cultura de los aymaras y quechuas. No valoran a su propia gente profesional. Sería lindo que puedan valorar, y yo sé que los profesionales orientando, enseñando y educando a su propia gente puede volver a resurgir y puede volver a
a ser la reserva moral del país. A ver si puede algunos de la sala o algunos que todavía después puedan oír hacer algo de esto que estoy planteando para poder rescatar esta cultura milenaria de los aymaras y quechuas. Muchas gracias. Gracias a usted, ingeniero Jaime Molina. En realidad ha sido una exposición bastante importante sobre este tema que muchos bolivianos todavía desconocemos, sus orígenes, raíces, y no entendemos algunos actos que vemos a la pasada, ¿no es cierto? Pero con su conferencia hemos tenido la oportunidad, muchos de nosotros, de ahondar más en nuestro conocimiento. Consiguientemente, vamos a proceder e ingresar a la etapa y a la ronda de preguntas y respuestas. En primera instancia, vamos a leer las preguntas de las personas que han recurrido al chat. Bueno, aquí hay un par de... en primer lugar, RB, muy buena información. Zeina Benavides, muy buena información, ingeniero, felicidades. Luego, Gabriela Sempertegui, igual, excelente ponencia, ingeniero. Molina, muy buena conferencia. Preguntas en sí no hay todavía. A ver, esperemos unos 15 segundos más. Acaba de ingresar otra pregunta, Alejandro Bustamante. A todos, muchas gracias a usted, ingeniero. Su punto de vista acerca del tema nos informa bastante. Es una ponderación. Esto, luego no hay otra más, unos 15 segundos y procedemos a ingresar a las preguntas en forma directa a través del micrófono. Por favor, las personas que quieran preguntar, abrir sus micrófonos y pueden plantear su pregunta. Vamos a esperar unos 15 segundos. $15 o levantar la manito, por favor. La palabra, por favor. Sí, tiene la palabra. Sí. Bueno, primero... Por favor, sí. identifíquese. Ya. Plantee su pregunta, por favor. Sí, muchas gracias. Primero agradecerle, bueno, a usted por promover estas conferencias, y al conferencista porque, como usted dijo, un tema muy importante, interesante y que nos atañe, ¿no?, a todos los bolivianos. Mi pregunta va en el siguiente sentido. Tengo entendido que la vicepresidencia está promoviendo la reinstauración de la, podemos decir, de la cultura, no, de la nación le llaman, ¿no? La nación aymara. Y eso implica un territorio, porque ellos dicen que, bueno, no es que dicen, no es un concepto que toda nación tiene que tener un territorio. En ese sentido, eso tendría que implicaría una división de Bolivia territorial. Entonces, mi pregunta va en ese sentido, si el señor está de acuerdo con esto, con la división de Bolivia, y para recuperar, digamos, la nación aymara, considerando esto bajo la premisa de que en Bolivia el 60 y 70% de la población somos mestizos. O sea, no somos propiamente aymaras, ¿no? Entonces, recuperar una nación considerando que 70% casi somos mestizos, y esto de la división territorial, si él estuviera de acuerdo, porque claro, recuperar una nación implica la territorialidad, eso. Y también quisiera hacer una breve observación personal, porque no estoy de acuerdo con el término intercultural, porque todos somos interculturales. Yo no sé por qué se les pone a ese grupo, ese título, a un grupo humano que están, no sé,
los ex colonizadores buscando tierras, un término tan hermoso que es ser intercultural y no avasallador de tierras, y que todos somos interculturales, porque todos intercambiamos cultura de diferente manera. Esa es mi participación. Muchas gracias. Ingeniero Molina, por favor. Su micrófono, por favor, ingeniero Molina. Está cesado. Micrófono. Ingeniero Molina, por favor, su micrófono está cesado. ¿Ahora me escucha? Ahora sí, ahora sí. Ahora sí, ingeniero Molina. Su respuesta, por favor. Bueno, evidentemente, no hay que olvidar este refrán o este dicho de Maquiavelo, que dice, divide para reinar. Y eso es lo que justamente hicieron también los españoles a su llegada, para dominar al imperio incaico. Y en nuestros tiempos, los gobiernos también se basan en ese dicho de Maquiavelo, de divide para reinar. Y eso es lo que hacen. Y podríamos decir que hasta con más fuerza el actual gobierno y el anterior también. Yo no sé si se han copiado o si se han agarrado directamente de todos estos consejos de Maquiavelo para poder dominar a la gente en Bolivia, dividiendo o queriendo dividir entre nación aymara, nación quechua, nación camba, ¿no? Entonces, son aberraciones políticas, podría decir yo, porque al final de cuentas, lo único que se va a lograr al querer estigmatizar entre diferentes grupos raciales es sencillamente la destrucción del país. No quiero extenderme mucho, pero es eso la percepción que tengo y no sé si con eso por lo menos he logrado responder a la pregunta de nuestra participante. De todas formas, me voy a seguir aclarando tal vez junto con otras preguntas en las otras preguntas que surjan. Sí, hay preguntas a través del chat, ingeniero. Bueno, en realidad hay algunas opiniones de Alejandro Bustamante. Muchas gracias a usted, ingeniero. Su punto de vista acerca del tema nos informa bastante. Carlos Borja, ¿ha podido usted, esta es una pregunta, ¿ha podido usted establecer alguna relación cultural específica entre los aymaras y las culturas prehistóricas de Occidente? Tiene la palabra, ingeniero. Ingeniero Molina, ¿me ha escuchado? Sí, le he escuchado. Solamente a ver, no tengo el chat de preguntas. De todas formas, No, si yo usted lo puede leer, me puede sí. Le voy a repetir, por volver a favor. leer. Le voy a volver a leer, ingeniero. ¿Ha podido, Carlos Borja indica, ¿ha podido usted establecer alguna relación cultural específica entre los aymaras y las culturas prehistóricas de Occidente? ¿Ahora sí? Sí, perfectamente, sí. Sí, tenemos que decir que así como existe en esta parte del continente el Año Nuevo Aymara, andino, amazónico, que ahora lo llaman, también existe el Año Nuevo chino.
También existe el Año Nuevo judío, que no es la misma fecha, son diferentes fechas. Entonces, cada cual o cada uno va por su lado específicamente valorando algún fenómeno natural. Tal el caso del Año Nuevo chino, por ejemplo, es la celebración, casi la celebración o la coincidencia, no sé, con la llegada de la primavera en esa parte del continente. Y en esa parte del continente, en nuestra región, el Año Nuevo Aymara coincidentemente es con la llegada del solsticio. No hay que olvidar que la puerta del Tiahuanacu ha sido justamente erigido para recibir los primeros rayos del sol que llegaban directamente ahí a esa población del Tiahuanacu. Entonces, ahí la relación, y esta relación se puede ver y se puede relacionar, ¿no? Así como en con el solsticio aquí en la parte de Bolivia y el Alto Perú, también el Año Nuevo chino y el Año Nuevo judío, ¿no? De ahí que estas relaciones son un poco, aunque lejanas, de alguna forma basadas en su cultura propia. Eso sería mi respuesta, licenciado Omar. Ya, muchas gracias, ingeniero. Tengo otra pregunta más a través del chat. Acá dice Carlos Borja, por favor, ¿cómo se explica la tradición de la quema de San Juan desde la visión cultural aymara? ¿Me escuchó, ingeniero? Esa es la pregunta. Sí, perfecto. Ya. Perfecto. Ahora sí, entonces, respondiendo a esa pregunta, no solo es la quema, en la parte de las tierras bajas, inclusive yo podría decir de mi vivencia propia, que he vivido en la parte subtropical, en la época de San Juan se solía jugar con agua, que es el otro, bueno, fenómeno natural, podríamos decir. Y esto en las zonas tropicales y subtropicales, con agua. ¿Por qué? Porque hacía más calor, porque era más agradable jugar y, bueno, celebrar San Juan bañándonos con baldazos de agua. Contrariamente, en el altiplano era la llegada del invierno más crudo. ¿Y cómo había que combatirlo? Con una fogata. De ahí la tradición de la quema de San Juan en las partes altas del altiplano boliviano y del Alto Perú. Creo que he respondido con eso la pregunta, licenciado. Sí, sí, ingeniero, muchas gracias. Hay una pregunta más a través del chat. Ramiro Borja Pedrazas. ¿Qué relación ha existido entre aymaras chipayas y aymaras urus? Sí, debo remontarme un poco a lo que justamente lo tengo escrito en mi libro. Y son culturas milenarias. Podríamos decir casi contemporáneos de la cultura aymara, entre los que están
los pacajis, los umasuyos, los laricasas, los curahuaras, los carangas, los yuncas, los chuquiapu, los urus, los charcas, los jaquisa y los chichas. Son culturas, bueno, también antiguas, que podríamos decir casi de la par de la cultura aymara. Puede que tengan ciertas diferencias, lo cual todavía, bueno, en mi estudio no lo he profundizado. Sin embargo, se puede profundizar, ¿no? Los tiempos de variación entre su aparición y el mantenimiento hasta nuestros tiempos. Pero con certeza puedo decirles que estas 11 culturas, podríamos decirle, han aparecido casi juntos, casi en las mismas épocas. Respondido la pregunta, licenciado. Ya, muchas gracias. Hay otra pregunta, ingeniero Molina. Buenas noches, de parte de Alejandro Bustamante. Bueno, esta va a ser la última pregunta que vamos a acceder, por favor. Buenas noches a todos los que están aquí presentes. Lastimosamente yo no puedo activar el micrófono debido a un problema técnico. Procedo con la pregunta. Según toda su investigación acerca del tema, ¿cuál podría ser su conclusión acerca de las semejanzas o diferencias entre los aymaras y quechuas? Evidentemente, hay una semejanza. El hecho de que los aymaras y los quechuas sean también contemporáneos. Los aymaras básicamente se han dedicado a lo que es la ganadería. Y los quechuas se han dedicado mayormente a la agricultura. Ahora, los aymaras tienen una cultura desde el Imperio Incaico, de ser como una especie, como una raza un poco privilegiada, porque han servido dentro del Imperio Incaico, ¿no? Dentro de la misma corte. Y los quechuas eran gente que han servido al imperio desde la producción agrícola para el mantenimiento del imperio. Entonces, fruto de eso, y esa relación es lo que diferencia o caracteriza, digamos, ¿no? Entre los aymaras y quechuas. Los aymaras básicamente ganaderos y los quechuas agricultores. Eso sería mi respuesta, licenciado. Ya, muchas gracias, ingeniero. Vamos a dar por concluida la ronda de preguntas y respuestas, ya. No sin antes, ingeniero, a usted felicitarle por tan brillante exposición sobre este tema del Año Nuevo Aymara, costumbres y tradiciones en decadencia. Reiterarle mis felicitaciones por esta exposición brillante. Cabe felicitarle nuevamente y agradecerle al mismo tiempo. Consiguientemente, voy a cederle la palabra al coronel Carlos Borja para que él proceda a la clausura de este evento, de esta conferencia. Claro que previamente hacer un resumen de todo lo expuesto. Ingeniero coronel tiene la palabra. Muchísimas gracias, Omar. Muchísimas gracias, ingeniero Molina. En realidad no me gustaría hacer un resumen porque ha sido algo bastante, no ha sido muy ampuloso, digamos, por la cuestión del tiempo. Nos ha dado pero unos detalles sumamente interesantes y me gustaría, como tengo que hacer también algún comentario,
aprovechar el tiempo para hacer un comentario que creo que va a interesar no solamente a Molina, sino a otros amigos más que están presentes ahora. Yéndome, una de mis preguntas justamente era con respecto al diluvio que él mencionaba, que algunos aymaras habían indicado de que proveníamos de esos tiempos, hace unos 5.000, 5.500 años atrás, que provenían los aymaras. Hay un libro sumamente interesante de un boliviano que se llama Emeterio Villamil de Zada. Este es el libro. Y este caballero boliviano, estudioso de idiomas, se fue a vivir primero a varios lugares de Europa, capitales, ¿no? Inglaterra, Londres, París, Roma, etcétera. Y después aprendía él idiomas muy fácilmente. Ha aprendido una cosa de 50, 40, no sé cuántos idiomas, entre los idiomas que él supo. ¿Por qué les hablo de esto? Porque el aymara tiene una relación interesantísima con otros idiomas, según los estudios que ha realizado él. Entonces, Emeterio Villamil de Zada, ya por los años 1830, 40, 50 aproximadamente, hace todo ese movimiento. Y a la conclusión de toda esa epopeya, escribe este libro, La lengua de Adán, en el que dice que Sorata es el centro del mundo, es el Edén, y que de ahí se habrían irradiado otras culturas. O sea, lógicamente es un cambio total a todo lo que ya sabemos, a todos los movimientos prehistóricos de la humanidad que se han ido suscitando. Inicialmente se dice que en Etiopía, y que de ahí han subido un poco hacia el norte, pasando hacia el lado de Arabia, pasando el canal de Suez, y luego se han repartido hacia el norte, más allá por lo que es el Indostán, después Indochina, han ido hasta la China, otros se han ido hacia el norte, hasta Siberia, y otros hacia el oriente, hacia el occidente, hacia Europa, etc. Después hay otras teorías de que los movimientos han venido de oriente a occidente, o sea, del lado de la China hacia Europa, y efectivamente se ven algunos en las invasiones, ¿no es cierto? Hay movimientos efectivamente que se han dado en ese sentido. Por eso es que los arios, o sea, los que se dicen arios, vienen de un sector llamado Aria, que se encuentra en un lugar cercano a Afganistán, en una región que se llama Aria. Bueno, ¿y por qué les comento todo esto? Porque él, cuando escribe su libro, él dice que él basa su teoría en que el aymara es la raíz de todos los idiomas, y él hace una demostración. No solamente ha escrito esto, ha escrito otros diccionarios, otros compendios, pero ya en la lengua de Adán, él explica que el aymara ha sido la base de todos los idiomas. Lógicamente esto nos puede algunos hacer reír, ¿no es cierto? Aquí en Bolivia se han reído. No han querido publicar su libro en Bolivia. Él ha tenido que irse a Brasil, y en Brasil han publicado su libro, que posteriormente se ha hecho famoso, y lógicamente él no en base a otros escritos y otras cosas que él hacía, ha logrado obtener dinero, digamos, pero no era su interés, era otro. Todo esto seguramente nos causa un tanto de risa, y hasta alguien podría decir, escucha, ya sea este coronel Borja o este Emeterio Villamil de Zada son unos habladores, son, como dicen en aymara, parliri, ¿no es cierto?, hablador, y parlaña significa hablar, y en francés parler significa hablar, en italiano parlare es también hablar. En español ya no lo tenemos como hablar, ha derivado de parlare a hablar, y ahora solamente usamos la palabra parlamentario. Casi a diario usamos la palabra, que significa los que están en un hemiciclo para poder hablar sobre temas políticos. Y el hecho de que posiblemente nos dé risa, esto son demostraciones de esto que voy a mencionarles, una demostración de Emeterio Villamil de Zada, el que dé risa, ¿no? Laruña es reír en aymara. Y
la Aruyaña, hacer reír. Entonces, este coronel seguramente a muchos les está haciendo reír, ¿no? Pero según lo que nos dice Emeterio Villamil de Rada, que esa palabra es sumamente interesante, ¿no? Que viene de este vocablo que ya les he dicho, de la que es el lenguaje del gozo. Se los voy a leer mejor. O la risa. Repitióse en el griego laros, así se había dicho en griego, gozoso, agradable, e hilarios o larusi, del alegre, contento, siendo su hilarotes, la hilaritas latina, del latín, y de allí a tantas otras lenguas, donde se dice ahora alegría e hilaridad, ¿no ve? Es en inglés hilarious, quiere decir también es chistoso, o sea, es hasta increíble, ¿no? Entonces, él hace una serie de demostraciones, dice el por qué el monte Everest se llama Everest, etcétera, etcétera. Entonces, es algo que tal vez habría que seguir escudriñando, seguir estudiando, porque lo que en algún momento nos parece inverosímil puede en un momento dado significar algo más interesante e importante. Yo le agradezco mucho al ingeniero Jaime Molina, tal vez tengamos otra oportunidad para hablar un poquito más sobre el tema de las costumbres, para ver si las costumbres o la modernidad son las que tienen que prevalecer, o si se puede hacer que se conviva, o si tenemos que ver solamente el pasado, o también empezar a ver ya el futuro, porque acordarnos solamente de lo malo que hemos vivido atrás no es muy bueno. Hay que buscar salir adelante, vivir el presente, lógicamente, pero siempre con una proyección futura. Entonces, son temas que son muy interesantes, porque cuando hablamos de la filosofía andino-amazónica, por ejemplo, estamos hablando de una historia vista al revés. Ellos no dicen el futuro está adelante, sino está atrás, y es algo interesante que hay que estudiar, que la historia, como lo dijo en algún momento algún marxista, no es una línea recta, sino que es una espiral que va y vuelve. Son ciclos que van y vuelven, pero siempre más arriba. Y una vez que se vuelve a encontrar en un punto X con una historia anterior, simple y llanamente es una especie de repetición de la historia, pero con otros elementos, y que por eso es que hay que estudiarla. Le agradezco nuevamente mucho a nuestro ingeniero Jaime Molina, a Omar López, a todo el directorio por haber hecho posible al directorio del Colegio de Conferencistas de Bolivia por haber hecho posible esta conferencia, que se la está colgando en el YouTube. Agradezco a todos los amigos que siempre están presentes, que nos acompañan, y les ruego a todos estar pendientes de los mensajes para poder hacer que los videos que pongamos ahí tarde o temprano sean vistos, para que no sean olvidados. Están ahí en el canal de YouTube. Muchísimas gracias nuevamente a todos, y hasta una próxima oportunidad, que seguramente va a ser de aquí a 1 o 2 semanas. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, Buenas noches. Me toca agradecerles a todos. Gracias. Muchas gracias. Hasta otra oportunidad. Cualquier otro tema estaremos abordando. Y 1.000.000 de gracias a todos, a los de la sala y a los que oyen después también. Gracias. Gracias, gracias. Buenas noches.